Vamos a dar comienzo entonces a la clase 1 del módulo 4, ¿cierto? Que la vamos a adelantar, que corresponde a hojas de cálculo. En este caso, vamos a verlo en función del Excel. Entonces, ¿qué es el Excel o una hoja de cálculo? Es un software que permite trabajar con datos, ¿ya? Que permite trabajar con datos de manera ordenada en una matriz. Esta matriz se compone de columnas y filas, las cuales también se componen de celdas. ¿Qué quiere decir esto? Voy a dar clic derecho, nuevo, hoja de cálculo de Microsoft Excel. Acá tengo el Excel, ¿cierto? Lo voy a abrir. Y esto sería lo que se conoce como Excel. Entonces, ¿cuáles son las columnas? Las que están en vertical, ¿ya? Las que tienen la letra. Eso es una columna. Y las filas las podemos identificar por las que tienen el número o van en horizontal. El cruce entre una columna y una fila me da una coordenada. En este caso, si ustedes se fijan acá arriba, estoy seleccionando la celda B4, D2, E6, A2, I11, K2 y así sucesivamente, ¿ya? Yo puedo ir seleccionando la celda que yo necesite trabajar. Entonces, ¿cómo funciona el Excel un poco más avanzado? Con fórmulas, ¿ya? Las fórmulas en Excel permiten hacer cálculos, como dice su nombre, matemáticos básicos, como sumas o multiplicaciones. Para hacer una forma debemos iniciar con el signo igual. Entonces, si yo escribo 5 más 8, eso sería 13. Pero no pasa nada. Para yo poder hacer una operación matemática en el Excel, yo tengo que escribir igual 5 más 8. Y de esa manera yo puedo generar una fórmula que me haga el cálculo. Igual 10 menos 2. 8. ¿Sí? ¿Cuáles son las simbologías? Vamos a poner acá. Los signos. El más es para sumar. El menos es para restar. El slash o guión, el slash, perdón, es para dividir. Y el asterisco es para multiplicar. ¿Ya? Ponlo. Entonces con eso nosotros podemos trabajar. Vamos a copiar esto mismo. En tamaño 8. Vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a ir dejando notas. Iniciar una fórmula. Estas se comienzan con el signo igual. También se pueden usar el signo más o menos. Entonces, si yo hago más 8 menos 4, también funciona como operador de fórmula, ¿ya? Pero lo correcto, lo normal, es que usted haga igual para comenzar una fórmula. Vamos a ver ahí. Listo. Entonces, eso es lo básico. Nosotros podemos hacer 4 tipos de operaciones, las básicas. 5 más 3, 5 menos 2, 8 dividido en 4,
y 3 por 3. Eso es lo básico en el Excel. De la misma manera que nosotros hicimos estas fórmulas o estas operaciones básicas, también tenemos las fórmulas. ¿Ya? Entonces, ¿qué fórmulas existen? Tenemos las de texto, tenemos las de matemática, o de matemática y trigonometría, las financieras, las lógicas, las de búsqueda y referencia, y así tenemos muchas funciones más. ¿Ya? Tenemos miles para poder trabajar en el Excel. Pero las más básicas son las de matemática, o las que están acá en el apartado autosuma, que son para sumar, para realizar el promedio, contar números, buscar el máximo valor o el valor mínimo. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a hacer un ejemplo, vamos a poner nota, la nota 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y acá vamos a tener la nota obtenida. Acá le vamos a poner número. Y acá la nota. Entonces se sacó un 5, un 4, un 6, un 7 y un 2,5. Vamos a darle un 2 nomás, para que sean números enteros. Ahora, yo acá tengo una tabla. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como una tabla de datos, ¿cierto? ¿Cómo le puedo dibujar algún borde o poder maquillar esto un poco? Selecciono el rango de celdas con un clic sostenido, me voy a la pestaña Inicio, y en el grupo Fuente aparece un nuevo botón, que es el de los bordes. Para dibujar los bordes interiores de esta tabla, digamos, para pasar por acá entre medio, le dibujo todos los bordes. Y para dibujar el borde externo, le puedo poner borde externo o borde exterior grueso. Voy a seleccionar esta celda, borde exterior grueso y borde exterior grueso. Voy a seleccionar acá, borde exterior grueso, y de esa manera genero una segmentación visual para esta tabla. Entonces voy a generar el promedio para estas notas. Les pregunto a ustedes, ¿cómo se calcula el promedio? ¿Cómo se saca el promedio de estas notas que están acá? Ya. Recuerden que para sacar el promedio es la suma de todas las notas dividido por la misma cantidad de notas. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a poner igual. Voy a sumar el 5 más el 4 más el 6 más el 7 más el 2. Y todo esto tendría que ir dividido por 1, 2, 3, 4, 5, la cantidad de notas. Pregunta, ¿esa fórmula está bien o está mal? ¿Qué creen ustedes? Elizabeth, ¿qué cree usted? Se salió Elizabeth por la pregunta, se asustó parece. Ya. Estefanía dice, yo creo que está bien, y Pía, aquí es necesario el uso de paréntesis al realizar fórmulas de este tipo. Perfecto, Pía, ¿ya? Porque si, según las propiedades de la matemática, lo primero que va a hacer es dividir el 5 por el 2 y después va a empezar a sumar. Entonces, lo que tengo que hacer acá es poner un paréntesis. Para darle prioridad a la suma,
Y después divido todo y me da la nota. Un 4,8. Ahí estaría bien esta fórmula. ¿Dónde está el problema? ¿Qué pasa si yo cambio alguna de estas notas? Por ejemplo, yo cambio este 5 acá arriba. Le pongo un 7. ¿Cambio la nota? ¿El promedio? No, no cambia. Si este 4 lo paso un 2, si este 6 lo paso un 5, este 7 un 4, no cambian las notas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo para que puedan cambiar las notas? Voy a borrar esta fórmula. Voy a poner el mismo signo igual. En vez de escribir el valor de 7 más 2, voy a hacer otra cosa. Le voy a dar clic a la celda donde está el 7. Ya, le voy a dar un clic donde está el 7 y me va a escribir el nombre de la celda. En este caso es la celda C3. Recuerden, primero la columna, después la fila. Más la celda C4. Yo puedo ir dándoles clic para seleccionarla o puedo escribir su nombre también. En este caso sigue la celda C5. Más C6 más un clic a C7. Acá recuerden que tengo que ponerle los paréntesis y todo esto dividido por 5. Entonces, ¿qué está diciendo esta fórmula acá? Por el valor de C3, tráeme el valor de C3, que hay un 7, y súmalo con el valor de C4, que es un 2, el valor de C5, que es un 5, el valor de C6, que es un 4, y el valor de C7, que es un 2. Tráeme cada valor, súmalo y divídelo por 5. Eso es lo que está diciendo. Entonces es un 4. ¿Cuál es la diferencia? Que si este 7, o por ejemplo este 2, yo lo paso a otro 7, me cambia el promedio. Porque está tomando la referencia a la celda. Cuando yo escribo el nombre de la celda, estoy haciendo una referencia a la celda. ¿Ya? Hasta acá. ¿Cómo vamos? Ya, gracias. Entonces, eso sería utilizando los valores de referencia a la celda, me trae los valores y después lo divido. Ahora, para no tener que hacer esta fórmula manual, yo también puedo utilizar las fórmulas que vienen predefinidas por el Excel. ¿No? ¿Qué son? Voy a utilizar la función de desplegar la lista de autosuma y tengo el promedio. Cuando yo selecciono este promedio, lo que va a hacer es buscar el rango de números más cercanos. Esto es un rango. Cuando yo selecciono de una celda a otra, si ustedes lo ven acá arriba o acá abajo, dice promedio, paréntesis, desde C3, 2 puntos, C7. Esto quiere decir, promédiame los números que están desde C3 hasta el C7. Y obtenemos el mismo resultado. ¿Qué pasa si yo cambio algún número? También se actualiza. Ahora, ¿puedo hacer esto manual también? Sí. Igual, promedio, paréntesis, con un clic sostenido, selecciono el rango, cierro el paréntesis y tengo la fórmula. Como recomendación personal, si no conocen mucho el Excel, vaya apoyándose desde la pestaña fórmulas, en las opciones que tiene acá, o desde el panel insertar función. En este caso, lo que estamos haciendo es desplegar autosuma, el promedio, seleccionamos el rango y insertamos el promedio. Ahora, vamos a hacer las otras funciones que son nota más alta, nota más baja. Entonces, la nota más alta es lo mismo. Pestaña fórmulas, despliego autosuma y selecciono max.
En este caso me está tomando la nota más cercana posible, que es el promedio, no me sirve. Tengo que indicarle que son las notas. Desde C3 hasta C7, y me va a traer la nota más alta, aunque esté repetida. En este caso es un 7. Si yo cambio estos 7, por ejemplo un 4 y un 6, también cambia la nota más alta. Y la nota más baja sería lo mismo. Fórmulas, autosuma, min, selecciono el rango de notas, presiono Enter, y la nota más baja es un 4. Si cambiamos esto por un 2, también cambia la nota más baja. Vamos a pasar a las funciones de texto ahora. Voy a hacer más abajo para no borrar. Tenemos la función concatenar, la función espacios, mayús C y minus C. ¿Ya? Entonces voy a, por ejemplo, poner acá el nombre, apellido paterno, apellido materno y nombre completo. Le voy a dar doble clic entre medio de cada celda para darle el espacio máximo del texto. Voy a rellenar esto. Lo voy a dibujar con todos los bordes. Y tenemos, por ejemplo, vamos a poner Jorge Soto Peralta. ¿Ya? Y su nombre completo tendría que yo obtenerlo con estos tres nombres. Con estos tres textos, mejor dicho. ¿Cómo puedo juntar estas tres palabras en una sola celda sin tener que estar escribiéndolas yo a mano? ¿Ya? Supongamos en el caso de ustedes, de técnico en odontología, si tengo que de estos datos separados hacer un solo nombre completo y tengo 200 pacientes, me estaría una semana entera escribiendo nombres. Entonces, para no estar escribiendo los nombres a mano, vamos a utilizar la función concatenar. Clic en la celda donde queremos que quede la fórmula, pestaña fórmulas, lógicas, perdón, de texto, concatenar. Dice, une varios elementos de texto en uno solo. Se abre el panel de función y nos dice, selecciona el texto 1, Jorge, el texto 2, Soto, y el texto 3, Peralta. Acá abajo aparece la muestra. Pregunto, ¿está bien ese nombre? Ya, queda todo junto, ¿cierto? No está bien. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para poder separarlo? Voy a hacerlo todo de nuevo. Selecciono la celda, pestaña fórmulas, texto, concatenar, y el texto 1 va a ser el nombre. En el texto 2 voy a marcar, voy a dar un clic y voy a apretar la barra espaciadora. Voy a hacer un espacio. Y inmediatamente me cambio al texto 3. Voy a escribir Soto, o seleccionar la celda donde está el apellido paterno. Me cambio el texto 4, aprieto la barra espaciadora, texto 5, y el apellido materno. Y ahora sí me queda separado con los espacios. ¿Ya? ¿Qué más podemos hacer? Tenemos la función mayús, mayús C, minus C y espacios. ¿Qué es lo que hacen estas tres fórmulas? Son bastante sencillas. La fórmula mayús C, pestaña fórmulas, texto, mayús C, ¿qué es lo que hace? Le tengo que indicar un texto, por ejemplo, el nombre completo, y lo que hace es transformar todas las minúsculas en mayúsculas.
Y minus C, lo contrario. Le indico, por ejemplo, este nombre, el que estaba completamente en mayúscula, y va a transformar todo a minúscula. Y espacios, lo que hace es contar eliminar, perdón, los espacios. Selecciono la celda, texto, espacios, le indico el texto. ¿Ya? En este caso, bueno, en los espacios de texto de una celda, ¿ya? La función espacio tiene que tener, si no me equivoco, un espacio para poder eliminar. Vamos a intentar hacerlo con este de acá. Voy a modificar el Peralta primero. Espacios. Ah, ya. Lo que pasa es que elimina los espacios que están al final de un texto, si no me equivoco. Claro. En este caso, después de la palabra hay varios espacios. Ahí están las comillas. Comillas, la palabra, y tiene varios espacios que no se ven acá, y ahí terminan las comillas. Lo que hace la función espacios es quitar simplemente los espacios que están después de la palabra. Ahí sí. Ya, estas son las funciones de texto. La verdad es que no son tan difíciles de usar. En el fondo es como tener ordenado esto y ver si yo quiero juntar todo, llevarlo a mayúscula o minúscula. Hasta acá, ¿cómo vamos? Preguntas, consultas. Vamos a continuar. Después de esa función, esto lo va, viene la función lógica sí. Después vienen las funciones de búsqueda, que se las vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver las funciones de la función sí y después las de búsqueda. Perdón, los formatos condicionales. Esta es la fórmula que yo creo que a la mayoría le confunde, que es la función lógica sí. Este es el promedio del alumno. Vamos a volver con el ejercicio que está arriba. Vamos a poner el estado del alumno. Un alumno, según el promedio, puede tener dos estados: aprobado o reprobado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé yo que un alumno está aprobado o reprobado? ¿Cuál es la condición clave para saber si un alumno aprobó? ¿Cuál sería ese mínimo de nota, Estefanía? El 4. ¿No? Entonces, para estar aprobado, voy a correr aquí para acá, tiene que tener promedio igual o mayor a 4. Para estar reprobado, tiene que tener promedio menor a 4. O sea, del 3,9 hacia abajo, y esto es del 4, del 3,9 hacia arriba en realidad. Los operadores lógicos, ¿cómo funcionan? Eso va a ser lo primero que vamos a ver.
Operadores lógicos. Vamos a ver este mismo. Operadores lógicos. Esto es mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, y distinto. Entonces vamos a dejar esta notita acá. Con eso vamos a trabajar. ¿Cómo funciona esto de los operadores lógicos? Voy a poner igual. Y voy a decir el 5 es mayor que el 3. Acá la única respuesta que voy a tener es verdadero o falso. Esas son las respuestas que tengo cuando yo utilizo los operadores lógicos. Entonces, 5 es mayor que 3, verdadero. Igual. El 6 es igual que el 8, falso, porque el 6 es distinto del 8. Igual, la A es distinta de la B, verdadero, porque es distinta, son diferentes. Acá tiene que ir entre comillas si no me equivoco. Ahí sí, verdadero. ¿Ya? Para comparar caracteres o letras tiene que ser con comillas. Igual, el 4 es mayor o igual que el 4. El 4 no es mayor que el 4, pero sí es igual. Verdadero. Entonces, con los operadores lógicos nosotros vamos a obtener una respuesta de verdadero o falso. Estamos haciendo una pregunta. ¿Es mayor que, o es menor, o es mayor igual, menor igual? ¿Son distintos o son iguales? Voy a borrar esto. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el estado del alumno? Con la función lógica sí. Fórmulas lógicas sí. Y le preguntamos la prueba lógica. ¿Qué es lo que voy a comparar? El promedio. El promedio ya habíamos dicho que tenía que ser igual o mayor a 4. O sea, mayor o igual a 4. Si el promedio es mayor o igual a 4, o sea, es verdadero, va a entregar un mensaje. Como verdadero, va a entregar el mensaje de aprobado. De lo contrario, va a decir reprobado. En este caso, está diciendo lo que está en la celda C9, que sería este 4,2, ¿es mayor que el 4? Sí. Por ende, va a entregar el mensaje de valor sí verdadero, que es aprobado. ¿Qué pasa si cambia alguna de estas notas? ¿El 3,2 es mayor que el 4? No, por ende está reprobado. No sé si les quedó claro, se entendió, lo repito. ¿Ya? No es tan difícil, es simplemente tener cuidado con la lógica de lo que hay que hacer con esto. Yo también lo puedo hacer con palabras o con otras cosas. Por ejemplo, vamos a hacer acá, voy a hacer uno acá abajo, va a decir el cargo, si es administrador o ejecutivo. Y va a tener un bono. Si el cargo es administrador,
bono de 15.000. Si el cargo es ejecutivo, bono de 35.000. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a hacer la misma operación, selecciono la celda, voy a poner más personas hacia abajo, voy a copiar los cargos para poder mostrar algo también. Sí. Ahí. Ahí. Bien, listo. Y todo esto con... Ya. Ahí sí, tenemos varios cargos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar esta primera celda que vamos a comparar el cargo. Voy a la pestaña Fórmulas, Lógicas, sí, y voy a preguntarle, ¿lo que está en este cargo, en esta celda de cargo, es igual a la palabra? Para comparar palabras, voy a poner la lupa para que se pueda ver bien. Lo que está en el cargo B32, ¿cierto? Lo que está en esta celda, si es igual a la palabra administrador. ¿Ya? Si es verdadero, le va a dar el bono de los 15.000. De lo contrario, le va a dar el bono de los 35.000. Voy a alejar para que se vea bien ahora. Entonces, ¿qué es lo que hice? Marco la celda, fórmulas, lógicas, sí. Prueba lógica. Lo que está en la celda B39, este cargo, es igual, comillas, administrador, cierro comillas. Si es verdadero, le tengo que dar el bono que habíamos definido de 15.000 pesos. De lo contrario, el bono de 35.000 pesos. Aceptar. Listo. Le está dando el bono de los 15.000 pesos. Ya, ahora, para yo no tener que hacer esta fórmula cada vez hacia abajo, en el fondo, una por una tendría que ir haciendo lógica, sí, y la prueba, yo tengo dos opciones. Marco la celda, y acá tiene un punto verde, en la esquina inferior derecha de la celda. Yo puedo darle un clic sostenido y arrastrar hacia abajo, y me copia la fórmula, o puedo darle doble clic y va a replicar la fórmula hasta la última celda donde encuentre posible generar la función. Le doy doble clic y me copia todo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo ordeno la información de esta manera, hago una fórmula y la voy replicando hacia abajo simplemente. ¿Ya? Hasta acá, ¿cómo van? Ya. Gracias, Estefanía. Eso respecto de las primeras funciones. Voy a abrir el PPT de nuevo. Hay otras fórmulas que las vamos a dejar para la próxima semana, ya que vamos a repasar simplemente las que vimos ahora. Pero quiero que también veamos los gráficos, los formatos condicionales los vamos a dejar visto al tiro. Entonces, ¿qué es un formato condicional? Los formatos condicionales, ¿no?, es una configuración que se le puede dar a la celda en función de su contenido. Me explico. Yo, por ejemplo, podría tomar esta celda que dice número, me voy a la pestaña inicio, al grupo fuente y le puedo poner relleno de color azul y anotar un relleno de color verde. Y al promedio un relleno de color amarillo.
Y este promedio, como está menor a 4, le voy a dar un color rojo. ¿Ya? Pero eso son cosas que se la van dando fija. También le puedo cambiar a la celda el tipo de letra. Que en el fondo estamos configurando letra a letra, celda a celda, ¿verdad? Los formatos condicionales, ¿qué hacen? Que en función de lo que está dentro de la celda, de lo que está escrito, haga configuraciones automáticas. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Este mismo promedio. Si el promedio es menor a 4, como lo estamos haciendo acá para el estado reprobado, la celda tiene que estar de color rojo. Si es mayor a 4, tiene que estar de color verde. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Seleccionamos la celda, vamos a la pestaña Insertar y tenemos los formatos condicionales. Formato condicional, resaltar regla de celda. Como queremos que sea menor a 4, tiene que ser es menor que. Si es menor al valor de 4, tiene que quedar, por ejemplo, de relleno rojo claro con texto oscuro, o también puedo ponerle formato personalizado. Acá le puedo cambiar el tipo, el formato de la celda, si el tipo de fuente, si va a tener algún borde y el relleno. Por ejemplo, quiero que quede de relleno rojo. Aceptar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esta nota cambie sobre 4? No va a tener nada porque el formato que le configuramos es menor a 4. Vamos a volver a seleccionar la celda, formato condicional, resaltar regla de celda, es mayor que 3,9 para incluir el 4. Le vamos a poner formato personalizado, relleno, le vamos a poner en color verde el relleno. Ahí está. Entonces, cuando esto cambie, cuando cambie el promedio, va a ir tomando diferentes colores en función de lo que le hayamos configurado. Eso es para los números, ¿no? También lo podemos hacer con palabras. Por ejemplo, voy a seleccionar este rango de celdas completo. Vamos a ir al formato condicional, resaltar regla de celda, es igual. Si es, cuando yo quiero comparar palabras, tiene que ser es igual a. Siempre tiene que ser igual. Porque la única manera de comparar palabras es que sean iguales. Yo no puedo comparar una palabra que sea mayor o menor. Comillas, le voy a poner administrador, cierro comillas. Quiero que queden de color azul. Un segundito para comparar esta palabra. Administrador. Ahí está bien. Lo podemos hacer con el texto que contiene. Administrador. Ya, en el caso de las palabras, lo podemos hacer, como les decía, con es igual a o también con texto que contiene. En este caso, la palabra administrador y queremos que quede de color azul. Y con la misma selección, formato condicional, resaltar regla de celdas, es texto que contiene, ejecutivo, queremos que quede de color, puede ser púrpura.
Y con los valores también. Seleccionamos los montos, formato condicional, es igual a, si es igual a 15.000, lo queremos en amarillo, con la misma selección, formato condicional, es igual a 35.000, y vamos a dejarlo de color naranja. Ya. Esta última parte, los formatos condicionales, ¿se entiende, no se entiende? Lo repito. Ya, en el caso del Windows, no. Si yo escribo con mayúscula, minúscula, da lo mismo. De hecho, si yo, por ejemplo, si yo hago la fórmula igual, hola, es igual a la palabra hola, me faltaron las comillas, perdón. Igual, comillas, hola, es igual a hola en mayúsculas, te dice que son iguales, que es verdadero. A pesar de que están escritas en mayúscula y en minúscula, te dice que son iguales. Entonces vamos a hacer una recapitulación de lo que vimos. En el Excel se trabaja con los conceptos de columnas y filas. El cruce entre una columna y una fila nos da una celda. ¿Ya? En este caso tenemos la celda C4, que la podemos visualizar acá. Acá tenemos la celda P7, E7, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Cuál es el elemento principal con el que funciona el Excel? Con las fórmulas o las funciones. Para poder acceder a ellas tenemos que utilizar el signo igual. Podemos hacer las operaciones básicas, que son de suma, de resta, de división y de multiplicación. ¿Sí? Teniendo presente que se mantienen las mismas propiedades matemáticas de que la división y la multiplicación tiene prioridad por sobre la resta y la multiplicación. ¿Qué pasa si yo quiero que se sume o se reste algo primero? Aplico paréntesis. ¿Ya? Ahora, ¿qué más podemos hacer con el signo igual? Podemos llamar a una fórmula, por ejemplo, sumar. Si no las queremos escribir, las podemos sacar desde el panel de funciones, marcamos la celda donde queremos que quede la fórmula, pestaña fórmulas, autosuma, por ejemplo, y queremos sumar estos valores, o los queremos promediar, ¿ya? Va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Cuidado con poner funciones sobre funciones. Por ejemplo, acá está el promedio. Si yo doy autosuma promedio, ¿ya? Lo que empieza a hacer en algunos casos es combinar funciones, a sumarlas o agregarlas. Y por eso no funciona. La mejor recomendación es que usted borre lo que tiene, que no haya nada escrito, vaya y haga la fórmula nuevamente, la haga desde cero. Me quedo con doble paréntesis, ahí sí. ¿Ya? Entonces, si se equivocó en una fórmula, revísela bien si es que puede corregir el error, si no, bórrela y hágala completamente desde cero. ¿Ya? Las funciones de texto. Tenemos concatenar, que es para juntar textos diferentes, mayúscula para convertir todo un texto en mayúscula, minus-c para convertir un texto mayúscula en minúscula, y espacios, que quita los espacios al final de una palabra.
también tenemos la función lógica sí, que me sirve para hacer comparaciones mediante los operadores lógicos. Yo puedo comparar si es mayor, menor, mayor o igual, si son distintos o si son iguales dos elementos. ¿Qué fue lo que hicimos hoy día? Comparamos si el promedio, al ser mayor, nos entregara el mensaje de aprobado y al ser menor nos entregara el mensaje de reprobado. ¿No? Si yo cambio esta nota y pongo un 2, cambia el promedio y cambia el estado. Y finalmente también vimos los formatos condicionales, que según el contenido de la celda, cambie el texto, cambien los bordes o cambien los colores. Por ejemplo, acá en esta tabla de cargos, los que son administradores van a ser de color azul. Automáticamente se configura, ¿cierto? Si yo le voy agregando más. Y los ejecutivos son de color púrpura. Si este ejecutivo yo lo cambio a administrador, se cambia el color y se cambia el bono también por la función sí y se cambian los colores por el formato condicional. ¿Ya? Eso sería lo que quiero que veamos para hoy día, que cuando terminen la evaluación lo empiecen a revisar tranquilamente, lo puedan practicar, porque la próxima semana ya vamos a partir le vamos a dar una clase a todo lo que es las funciones de búsqueda. Vamos a repasar la función sí, búsqueda y referencia, y la última clase es netamente para gráficos. ¿Ya? No, si alguien tiene alguna otra pregunta o consulta, si no, detengo la grabación.